el acto ese que se hizo, yo lo sentí una provocación, pero además de una provocación para instalar algo, para instalar una vuelta al pasado, un pasado violento, muy violento. Cuando ella niega que se haya utilizado esa metodología o demás, es negacionista. Ella sería capaz de ingresar hoy a un lugar, la comisaría X, que en un momento dado, donde murió Westergel y el cura Soler y esto, dice insuperable, sería capaz de decir, acá no pasó nada. Ella dice que la ESMA cuenta la mitad de la verdad. Hoy como ¿Y está... cuál es la otra mitad? Porque hay muchas historias para contar. Ahora, que no me digan a mí que no había una direccionalidad, una intencionalidad y una estrategia y tácticas. Puede ser que Victoria Villarruel las ignore, pero yo se las puedo contar. En este momento, precisamente, Ernesto, aparece un personaje como es Milei, rodeados de otros personajes, que lo primero que hace es atacar aquel consenso, atacar la Constitución que nos regía y que nos hace decir, elegimos la democracia. Su vicepresidenta tiene esa posición y tiene la otra posición violenta de caer con una sierra sobre todo aquello que con mucho trabajo y durante 40 años intentamos reconstruir. Lo primero que te ofrece es hacerte leyes que hoy no existen y que son muy discutidas, dolarización o doble moneda, o todas las cosas que él dice, sacar el CONICET, hacer otro tipo de acuerdos, ¿sí? Sin investigación, etcétera. Y en todo caso, decir, si se le preguntas, ¿y si el Congreso no te apoya o no te aprueba esas leyes porque vas a sacar un número X de diputados y de senadores y hay ya otros que van a seguir? Plebiscito. El otro no puede ser un enemigo insultado. Cuando vos recurrís al insulto, y Milei lo usó hasta escatológicamente, ¿cuáles son tus razones? ¿Cuál es tu tranquilidad para enfrentar los problemas que los vamos a tener? Todos, con mi ley, sin mi ley, porque la economía no se arregla de un día para otro. Muy bien, tenemos el gusto de estar con Graciela Fernández Mejide. Graciela Fernández Mejide es madre de un desaparecido, ha sido una dirigente histórica del movimiento primero de resistencia a la dictadura en la Argentina y luego de defensa de los derechos humanos y de lucha por la memoria histórica durante todas estas décadas en la Argentina. Graciela, en estos días la discusión sobre qué pasó en la dictadura argentina o en los años 70 volvió a estar en primera línea porque la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, organizó un acto con víctimas que fueron familiares de asesinados por la guerrilla previo a la dictadura militar para recordar, para plantearlos en el centro de la memoria histórica argentina. ¿Qué sentiste con ese acto? ¿Qué pensás de todo esto? A ver, yo al principio al acto mucha importancia no le daba. Después me puse a pensar, ¿qué significa esto? Para representantes de una fuerza que ojalá no ocurra, pero a lo mejor gobierna. Yo creo que representa, por lo pronto, algo que la propia Victoria Villarruel dijo cuando hizo las primeras declaraciones. Cuando yo sea vicepresidente, voy a derogar la ley que impide
que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos. Esa ley es una ley de Alfonsín y no es casualidad. Alfonsín recibió dos deudas fenomenales. Una económica. Galtieri no inventó la guerra de Malvinas porque sí, ya tenía problemas para devolver a los bancos centrales de Europa y demás que le estaban pidiendo el capital y los intereses, y ya había movimientos sociales. Ubaldini había hecho la marcha San Cayetano, estaba la multipartidaria, etc. Y en ese momento él tenía entonces esa deuda económica, pero por sobre todo tenía una deuda en sangre. No él, pero le habían dejado una deuda en sangre. ¿Cómo encaró eso? Encaró determinando un juicio a los máximos responsables que suponían que iban a ser las mismas Fuerzas Armadas. No lo hicieron, terminó siendo la Cámara Federal. Y un juicio a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras. De hecho, Firmenich fue condenado a 30 años y cumplió 7 porque Menem vino e indultó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Victoria Villarruel reclama porque no se reconoció el derecho de las víctimas de lo que ella genéricamente llama la subversión, se pasa por encima lo que hizo Alfonsín. Y esto es en espejo a lo que hicieron los Kirchner. Mira cómo se parecen. Los Kirchner, cuando decidieron con qué conquistaban al progresismo de la gran ciudad, les dijeron derechos humanos, aunque nunca hubieran tenido nada que ver con ellos. Y entran, Néstor Kirchner baja el cuadro, que era una fotografía de Videla, y además dice, nunca el Estado ingresó, cuando él ingresó en la ESMA dijo eso, y era mentira, habíamos hecho varias inspecciones en la ESMA. ¿Por qué te digo? Tanto a Néstor, tanto Néstor como Néstor y Cristina, claro, como Villarruel y supongo que Milei, olvidan las partes de la historia que no les convienen. Pero ese espejo con Kirchner, si bien es cierto, digamos, que en el relato del kirchnerismo se pierde toda la trama de lo que había pasado con las organizaciones armadas guerrilleras, no rompe el pacto democrático esencial del radicalismo o de Alfonsín, si se quiere, en términos del legado de que acá hubo un plan sistemático de la represión estatal que tiene, en todo caso, incluso otra jerarquía legal. Así es, e incluso recomienza los juicios, con lo cual deja sin reclamo al reclamo de justicia de las madres, no es que les quites, sino que vuelven a juzgar. Eso explica también por qué Eve de Bonafini va y le dice, bueno, ¿y yo qué hago? Y le dice, bueno, este programa de hacer las viviendas y demás. Pero es verdad que pensar en el acto ese que se hizo, yo lo sentí una provocación, pero además de una provocación para instalar algo, para instalar una vuelta al pasado, un pasado violento, muy violento, y también dejan de lado que cuando se hizo la represión, quienes actuaban en ella tenían todo pensado hasta dónde iban a llevar la gente. Ya estaban elegidos los centros clandestinos, etc. Por primera vez fueron las 3 fuerzas y decidieron utilizar el tema de la desaparición como una metodología novedosa
en lo que es masivamente en la Argentina, nunca, había habido desaparecidos, pero masivamente y como estrategia elegida, nunca, por varias razones, creo yo. Una, impartir terror en las propias organizaciones. También en la sociedad, que aunque no veía cadáveres en la calle como en la AAA, sentía que algo había pasado en la casa del vecino y optaba por callar para, bueno, yo no estuve, yo no fui, yo no sé nada. Y además se garantizaban la impunidad, porque en la Por el cuerpo del justicia delito. casada, si vos no tenés cuerpo, no tenés delito. Es decir, era un combo, y lo que yo creo que está defendiendo Villarroel es eso. La represión ilegal. Esa represión ilegal la está justificando. De hecho, Milei en el reportaje a The Economist dijo que se cometieron abusos en la represión a las actividades. ¿Cuál era la palabra que usaban? Excesos es la palabra. Excesos. Excesos era la palabra que usaban los militares. El Consejo Supremo, cuando dio dos Consejos Supremos, cuando hizo sus dictámenes, dijeron las órdenes impartidas fueron correctas. Si alguien se extralimitó, fueron excesos. Graciela, ¿por qué razón no le crees a ella cuando dice yo no soy negacionista, yo no defiendo la dictadura, lo único que estoy haciendo es iluminar una parte de la memoria que no está presente? Yo creo, pero ojo, tendría que pensarlo y muy mucho. Yo creo que al decir son excesos, es negacionista, porque está negando la metodología. ¿Cómo explicás vos, Ernesto, y vos, María, que cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, la ESMA, que fue el primer lugar donde tuvimos más elementos para ir a ingresar y más gente que había estado secuestrada y que se prestó a acompañar? Nosotros la CONADEP, ¿no? Eso ya estoy hablando en la CONADEP. Y eso ya, que en realidad fueron quienes hicieron posible los resultados del nunca más y después del juicio. Esa gente que estuvo secuestrada y se presentó después. Cuando ella niega que se haya utilizado esa metodología o demás, es negacionista. Ella sería capaz de ingresar hoy a un lugar, la comisaría X, que en un momento dado, donde murió Westergel y el cura Soler y esto, dice insuperable, sería capaz de decir, acá no pasó nada. Ella dice que la ESMA cuenta la mitad de la verdad. Hoy como está... ¿Cuál es la otra mitad? Porque pregunté, yo estoy dispuesta a escuchar cuál es la otra mitad. La otra mitad es que había sectores que salían por orden de gente a secuestrar gente con la orden escrita. Yo tuve en mis manos, y debe estar en la Secretaría, porque todo lo que fue de la CONADEP fue a parar a la Secretaría de Derechos Humanos, una orden impresa que me entregó un tipo que estaba preso y vino a declarar a la CONADEP. Era un ex integrante del grupo de tareas que estaban detenidos y, bueno, me trajo la orden donde decía el nombre y apellido de la persona que se iba a buscar, la alternativa en el caso de que no estuviera, y después el destino final. Estaba impreso. ¿De Pablo, tu hijo? No, No. no, él lo trajo para mostrarnos cómo funcionaban ellos. Bien. Si querés, y hasta justificar. Y en un momento dado, saca un manojo de llaves y las tira sobre la mesa. Muy teatral, muy psicópata, pensando, ellos sabían muy bien quién era yo desde el punto de vista afectivo, pensando golpearme.
Y yo me quedo callada y no pueden evitarlo quienes estaban al lado mío, Raúl Aragón, preguntarle, ¿qué es eso? Las llaves de las casas de las madres. Tenían copia de la casa de las calles. Y digo, ¿y para qué la querían ustedes? Bueno, ustedes no saben que había una mujer que estaba secuestrada y que nosotros la llevábamos a la mañana y la traíamos a la tarde y nadie sabía que había sido secuestrada y ella nos traía informes. Y acá tienes los informes, que eran caracterizaciones de las personas que formaban parte del grupo de madres. ¿Por qué cuento esto? Porque hay muchas historias para contar. Ahora, que no me digan a mí que no había una direccionalidad, una intencionalidad y una estrategia y tácticas. Puede ser que Victoria Villarruel las ignore, pero yo se las puedo contar. Graciela, vos decías, hace un ratito estábamos hablando un poco de este debate renovado a partir del acto de Villarruel, y ella dice que con relación a lo que pasa en el Museo de la ESMA, falta la otra mitad, y vos decís cuál es. Y es evidentemente un reclamo, más allá de la intención y el negacionismo del que hablábamos antes, de colocar también a las víctimas de la guerrilla, ¿no?, en la discusión. Sí. ¿Cómo fue en ese periodo de la CONADEP, al comienzo, en ese tiempo de Alfonsín, la cuestión de las víctimas de las organizaciones guerrilleras? Bueno, mira, por lo pronto la orden de Alfonsín decía buscar a los desaparecidos en ese decreto. Bueno, yo sostuve, hay que buscar al desaparecedor para que nos diga dónde está el desaparecido. Porque al principio había mucha confusión. Yo ingresé 15 días después por pedido de Monseñor de Nevares, que era muy amigo mío, y que se daba cuenta que necesitaban a alguien que tuviera experiencia en tomar testimonios, etc. Bueno, seguimos armando la investigación con un sistema sistemático, realmente. Nosotros sistematizamos la búsqueda y yo podría decir que si uno quiere hacer un museo, sería posible, de la ESMA. Yo jamás hubiera usado la ESMA para eso, pero bueno, eso ya es otra cosa. Podría poner también que existió la guerrilla antes. Podría ponerse que existió la guerrilla. De hecho, un investigador de estos temas, Teodorov, salió y dijo, epa, acá falta una parte. Yo creo que ella se agarra de esa declaración y no estaría mal. Ahora, ¿cómo pones de acuerdo a gente que, por ejemplo, perdió un hijo o demás, y lo pones de acuerdo con quién? En un momento dado, el Ministerio del Interior de Arguindegui armó una organización de familiares, FAMUS se llamó. Y yo tuve que discutir con una señora en un programa que Era Familiares de Muertos por la Subversión. Exactamente, Familiares y Muertos por la Subversión, donde apareció un listado larguísimo y demás. E invitaron a una señora que se animó y fue. Creo que su hijo era suboficial. Pues lo primero que yo hice fue decirle, señora, lamento mucho la pérdida de su hijo. Cosa que ella no pudo decir. Y de ahí en más intentó explicar y no podía seguir explicando. Porque no podía decir, mi hijo hizo las cosas bien. A lo mejor sí las hizo bien, pero ella ni siquiera sabía bien cómo el contexto. Tanto que yo en un momento dado hablé con el periodista y le dije, esta sesión me está resultando muy dura porque siento que estoy lastimando a esta mujer.
esta mujer no está en condiciones de Ahora, Graciela, someterse a esto. No estaba entrenada. en varias oportunidades vos tuviste no solamente esto que contás, sino vínculos con padres o familiares de personas asesinadas por la guerrilla. Así es. Por ejemplo, Larrabure, que fue uno de los protagonistas del acto de el otro día, compartió paneles con vos. O sea, Sí, sí. vos abriste de alguna manera tus relaciones, o sea que no es que son enemigos, sino que es gente que también sufrió algo muy duro. Sí. Y Larrabure especialmente es un tipo muy gentil. Bueno, y en ese diálogo, ¿qué sucedió? Estuvimos hablando bastante y él llegó a admitir en un momento, no sé si ahora lo sigue sosteniendo, que no está seguro de quién mató a su padre. Porque fue en circunstancias en que las fuerzas que escapaba el grupo que lo tenía secuestrado. Que era el ERP, lo secuestró el ERP, sí. El Ejército Revolucionario del Pueblo. Escapaban con él. Lo tuvieron un año secuestrado. Cautivo, exacto, escribía cartas, es un caso muy, muy conmovedor. Y quienes los perseguían tiraron. Y él en un momento dijo, Graciela, no sé qué bala lo mató, porque hubo un tiroteo. Pero no tiene importancia. Cuando uno piensa que el comienzo de Montoneros, por ejemplo, su carta de presentación en sociedad fue secuestro, interrogatorio en nombre del pueblo de Aramuru, enjuiciamiento en nombre del pueblo y muerte. Y escondida el cadáver, que como era en la casa de Ramos, se encontró rápido. Yo digo, si vos lo pensás, no hay diferencia. Sin embargo, mi larga discusión con Héctor Leys, que sostenía eso, era que nunca las organizaciones guerrilleras tuvieron el poder que tuvo la Junta Militar. Es decir, cuando esos se exponían en un acto, sea de poner bombas, sea de secuestro, de lo que fuere, tenían solo su pellejo para protegerse. Y no manejaban las instituciones de seguridad para impedir que los persiguieran. Cosa que obviamente manejaban quienes habían atracado el poder. Y como nunca, porque subsumieron a la Gendarmería, a la Policía Federal y a la Policía Provincial bajo su mando. Es decir, no se movía nadie. Ahí Alfonsín es muy interesante en el decreto que mencionabas antes, cuando él ordena juzgar también a las cúpulas guerrilleras. El principal reproche es que una vez que el peronismo, se termina la proscripción del peronismo, porque en todo caso del 70 uno podría alegar que todavía estaban en gobiernos que prohibían a la principal fuerza política de la Argentina. Y lo que dice Alfonsín es, hubo una amnistía con Cámpora y dijimos, borrón y cuenta nueva de alguna manera, porque la democracia se había recuperado y la actividad empieza todavía en democracia con el gobierno de Isabel, ellos vuelven a la clandestinidad, digamos. O sea que ya todo lo anterior había quedado bajo el manto de la amnistía Cámpora. Exactamente, pero volvieron a clandestinarse y ahí es cuando se separan lo que se llamó en Montoneros la línea lealtad, que dicen no, vamos. Nosotros asumimos la consigna Perón vuelve. Perón volvió. Y ahora nos clandestinamos. ¿Qué es esto? Y se separaron, entre ellos Chacho Álvarez, entre los muchos. ¿Cómo se hace para tener una memoria justa o una memoria equilibrada? Porque si lo va a contar Victoria Villarroel o lo va a contar Larrabure, va a contar una parte de la memoria. Si la vas a contar vos, vas a contar otra, y si va a contar Estela de Carlotto, va a contar otra. Y todas las memorias son válidas, ¿sí? Y de alguna manera tienen que convivir entre ellas. ¿Cómo Sí. se hace? Se intercambia con tolerancia. Por lo primero que tenés que reconocer que el otro es una persona.
por lo menos es lo que a mí me pasó. A ver, mi proceso, al principio, cuando se llevaron a Pablo, yo tuve síndromes de locura, tuve síndrome de déjà vu, estar en un lugar desconocido y decir, yo estuve acá, y al revés. Hasta que pude preguntarme, ¿por qué no a mí? Porque la pregunta era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a Pablo? Necesitas primero eso, preguntarte, sentarte y decir, ¿por qué no? Porque esto es lucha por el poder y esto es política. Desgraciadamente la peor, que es cuando se elige para hacer una revolución, se abandona la política y se pone la revolución en la boca del fusil. Es cierto esto, que debería haber, y no sé cómo se consigue, debería haber una serenidad y un reconocimiento de que el adversario no es enemigo, o no necesariamente en este momento, ya. Pero ¿sabés qué pasa? Que en este momento, precisamente, Ernesto, aparece un personaje como es Milei, rodeados de otros personajes, que lo primero que hace es atacar aquel consenso, atacar la Constitución que nos regía y que nos hace decir, elegimos la democracia. Cuando ataca el 14 bis y dice, saquemos el 14 bis, de la justicia social, de la Constitución, te está sacando el derecho del trabajador. Es el único artículo que se puso en la época de Perón. El único que quedó de la reforma constitucional de Perón. Claro, que hizo Perón. ¿Por qué? Porque es el derecho del trabajador. Ahora, te barre con todas esas cosas. Te dice, su vicepresidenta tiene esa posición y tiene la otra posición violenta de caer con una sierra sobre todo aquello que con mucho trabajo y durante 40 años intentamos reconstruir, que es instituciones más sólidas. Tu viejo, una vez, Guillermo Donner, estaba charlando, ya no me acuerdo dónde, en un momento, sobre lo que él llamaba democracia de baja densidad. Y decía, en la Argentina hay democracia de baja densidad como un defecto. Y en un momento yo le pregunté, ¿qué pasaría, Guillermo, si acá se tratara el tema de Montoneros y de ERP? ¿Se podría recrear una democracia con más intensidad, reconociéndonos quiénes somos y quiénes fuimos? Y él se ve que no lo había pensado y me dijo, y puede ser. Bueno, otra vez lo Ahora, en esa, vos fuiste muy criticada, por decirlo suavemente, en el gobierno kirchnerista, porque eras de las figuras importantes del movimiento de los derechos humanos, de las poquísimas que estaba, digamos, en la oposición respecto del kirchnerismo. Pero en esta manera de pensar el pasado que refería Ernesto, igual te pregunto, si vos nunca dijiste con el kirchnerismo, con esta contundencia, que lo que peligraba era la democracia. O sea, aunque tuvieses profundas diferencias, tenías un piso de acuerdo común. Eso es lo que te escucho decir. Porque mantenían una relación de acuerdos con lo que era una república. División de poderes, aunque estuviera más o menos mezclado. Se mantenían reglas del juego, aún con Cristina de Kirchner, que fue el tigre de papel que asustó a todo el mundo, pero que bueno, había cosas que respetaba y a las cuales recurría incluso. Bueno, reconoció derrotas, entregó el poder. Exactamente. Pero yo me refería también al acuerdo en relación al pacto democrático inicial, con relación también a lo que había pasado en la dictadura, digamos, ahí había Y bueno, lo tomó. Claro. De hecho, lo tomó, lo hizo suyo.
No es el caso de Milei. ¿Por qué? No es el caso de Milei. Yo no sé por qué él, pero la verdad que lo primero que te ofrece es hacerte leyes que hoy no existen y que son muy discutidas, dolarización o doble moneda, o todas las cosas que él dice, sacar el CONICET, hacer otro tipo de acuerdos, ¿sí? Sin investigación, etc. Y en todo caso, decir, si se le preguntas, ¿y si el Congreso no te apoya o no te aprueba esas leyes porque vas a sacar un número X de diputados y de senadores y hay ya otros que van a seguir? Plebiscito. La idea de la democracia plebiscitaria viene de Mussolini. A cada cosa que se necesita y no se consigue que el legislativo la vote, yo llamo a un plebiscito. No podés estar haciendo todo eso si respetás la República y si respetás los acuerdos mínimos que tienen que tener los partidos políticos. Ahora, ¿no hizo Alfonsín un plebiscito por la paz con Chile? Lo hizo por Chile. ¿Y por qué eso sería democrático? Pero porque llegó un punto en que incluso sectores de la concertación pedían que lo definieran porque tenían mucho temor de que los militares de Chile empezaran una guerra. Tuvieron mucho temor. Entonces, como no se lograba y había una línea que pasaba, que había que hacer todo un no sé qué. Pero a ver, vuelta. déjame precisar la pregunta. Porque uno puede decir, las propuestas de Milei son muy extremas. La forma en que se relaciona con los que no piensan como él son muy agresivas. Los planes son irrealizables. La mirada sobre la década del 70 omite los crímenes de dictadura. Uno puede decir todo eso. Pero es difícil de decir, por lo menos en principio no ha ocurrido y es una especulación, decir este hombre va a ser un dictador. ¿Vos tenés ese temor, tenés esa preocupación? ¿Cómo lo fundamentás? Sí, tengo la sensación, pero porque no estamos solos en el mundo. Porque esto pasó con Vox en España, estuvieron así en Francia con Le Pen. Es decir, hay momentos de cambios en la sociedad y estamos pasando por uno muy sensible para mí, bisagra en el mundo y que debe tener que ver, puede ser que no, con el avance enorme de la tecnología, en que vos decís, ¿quiénes siguen a Milei? ¿Qué opinan? Los que opinan, los que lo escuchan y le prestan atención, que están hartos, y en esto tienen razón, de mal manejos en lo que Milei llama la casta, y que entonces incluso muchos dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, sin embargo lo votaría igual. ¿Por qué? Entre otras cosas, escuchándola a Adriana Amado, que estuvo dando clases en España, ella decía que había encontrado en Europa una juventud centennial, quintennial, qué sé yo, lo que sea, como le llamen, que no había peleado por ninguno de sus derechos. Había nacido con plenos derechos. No había peleado, y acá en la Argentina no peleó por la democracia, porque ya nació en democracia, no peleó por el divorcio, no peleó porque las mujeres también tuviéramos la patria potestad, no peleó por el cupo, por los cupos distintos, no peleó por la legalización del aborto. Todo eso se fue haciendo. Y recibió poco en materia económica. Pero, acá. Claro,
No, y también en España hay problemas a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania. Siente la cuestión económica, es cierto, pero también se queda con la palabra libertad como con el gran logro. ¿Libertad para qué? Ahí no te saben explicar. ¿Para qué otra libertad? Y esa es la que yo entiendo que es lo que está vendiendo Milei en este momento con esa posición libertaria, es decir, que está haciendo la libertad, y que tira por la borda muchas cosas que se consiguieron con mucho esfuerzo y que se podrían modificar con una discusión en un cuerpo legislativo. Nosotros no tenemos, como tienen en la Constitución norteamericana, en la cual se inspiró Alberti, reformas que no exigen hacer una constituyente, claro, sí. que son las enmiendas. Claro, sí. Acá tendríamos que hacer constituciones. Pero bueno, esas cosas siempre se pueden mejorar, se pueden arreglar, se pueden acordar. Pero para eso, el otro no puede ser un enemigo insultado. Cuando vos recurrís al insulto, y Milei lo usó hasta escatológicamente, ¿cuáles son tus razones? ¿Cuál es tu tranquilidad para enfrentar los problemas que los vamos a tener? Todos, con Milei, sin Milei, porque la economía no se arregla de un día para otro. Es más, últimamente, según tengo entendido, un cuerpo de economistas que se acercó a él le está diciendo, paremos la mano. No podemos llegar y al otro día dolarizar. Ojo, no podemos llegar y al otro día hacer cualquier cosa. Es decir, que lo que uno le reclamaría a Milei, como a cualquier otro que se presente a hacer, que sea político y que esté haciendo política y que disputa el poder, que es legítimo. El que diga que no le interesa el poder y esté haciendo política, miente. Uno le podría pedir, deberíamos tener ya una posición tal que las instituciones nos ayudaran a elegir, poder decir, respeto al adversario. Lo siento, mi igual, aunque pensemos distinto. Y aunque su programa sea diferente del que yo imagino. Gracias, Graciela. Muchas gracias. A ustedes.